que si síndrome nefrótico la característica era el edema, el síndrome nefrítico la hematuria y la hipertensión es lo cardinal. O sea, no pueden plantear síndrome nefrítico si no hay hipertensión o hematuria. Características y formas de presentación típicas, ¿no? Paciente pediátrico, yo interno en el hospital del niño. ¿Por qué viene su hijito, doctores? Mi hijito es bien dinámico. Primero, que no ha ido al colegio. Segundo, que lo he visto durmiendo debajo de la mesa, doctor. Sí, le molesta la luz, fobia a la luz, fotofobia. Está con fiebre, doctor. Y me ha preocupado, mire, me trae una botellita con lavado de carne, hematuria. Le pregunto yo como interno en ese tiempo, ¿ha tenido alguna heridita en el cuerpo? Sí, doctor, le salió un chupito aquí, ¿ven? Ahí está. Ahí está la génesis. Ya estaba el diagnóstico, ¿no? Síndrome nefrítico por una glomerulonefritis post-estreptocócica. El estreptococo puede estar en la piel o puede estar en la garganta. Si un niño viene con dolor de garganta y viene hinchado, con hematuria, también está el diagnóstico. Muy bien, entonces, síndrome nefrítico. Gracias, doctor, gracias. Punto más. Proceso inflamatorio donde hay un cuadro agudo. Y el cuadro agudo, maestro, el cuadro agudo es el fracaso renal. O sea, el paciente con síndrome nefrítico, a diferencia del nefrótico, hace un cuadro de oliguria, oliguanuria. Hay un fracaso brusco. Quiere decir que el paciente puede tener azoemia. Y si tiene azoemia, tiene síndrome urémico. Lo que ustedes están revisando el día a día. O sea, náuseas, vómitos, confusión, características del síndrome urémico, dolor abdominal, etc. Entonces, quiero que fijen el concepto. En síndrome nefrítico puede haber un fracaso renal con oliguria e ira, o sea, insuficiencia renal. No se olviden, son criterios de diagnóstico, aparte de la hipertensión, el edema, ¿no? Y la hematuria. Triada característica que tiene conceptos de años, pero que no se ha perdido y que nos sirve para circunscribir, para delimitar lo que es un síndrome nefrítico. Probablemente en el curso de semiología renal eso debe ser la importancia para ustedes. Tipificar los síndromes. ¿Qué síndrome es? ¿Es un síndrome de insuficiencia renal aguda? ¿Es un síndrome de insuficiencia renal crónica? ¿Es un síndrome nefrótico? ¿Es un síndrome nefrítico? ¿Es un síndrome de nefritis intersticial? ¿Es un UPO? ¿Es una tumoración renal? Eso es lo que ustedes tienen que tipificar ahora. Pero si damos un pasito más, tipifiquemos. Síndrome nefrótico y decir glomerulopatía membranosa, ya están haciendo el diagnóstico etiológico. Síndrome nefrótico y decir nefropatía diabética, ya están haciendo el diagnóstico. Síndrome nefrótico y 2 puntos, amiloidosis, salen contentos y ya están haciendo el diagnóstico. Igual, en síndrome nefrítico, no se conformen con decir tiene síndrome nefrítico. Digan, tiene síndrome nefrítico, 2 puntos. Glomerulonefritis postestreptocócica por un cuadro faringoamigdaliano o un cuadro dérmico. Síndrome nefrítico por una glomerulonefritis membranoproliferativa, por lupus. Y así, tipifiquemos el diagnóstico. Ese es el objetivo. ¿Qué otras situaciones clínicas pueden haber? Proteinuria. Y la proteinuria en el paciente nefrítico tiene unas características bien zanjadas para discernirlo del síndrome nefrótico. Y es una proteinuria menos de 3 gramos en 24 horas. A diferencia del rango nefrótico, que es de 3.5 gramos mayor. Proteinuria de rangos no nefróticos. Clave en su proyección. Es por ello que la proteinuria no es cardinal en síndrome nefrítico. Por eso el edema del paciente con síndrome nefrítico tiene 2 ubicaciones importantes.
palpebrales y de piernas y tobillos. Y cuando ustedes van a hacer el godet, una cruz, máximo 2 cruces, a diferencia del nefrótico en mantequilla, 3 cruces, el godet característico. Otro detalle importante, pero esto lo va a evidenciar en el examen de orina, son los cilindros. Como es un daño glomerular, hay cilindros hemáticos en el síndrome nefrítico. Entonces, si encuentran cilindros hemáticos en el examen de orina, ya está el diagnóstico. Tiene un síndrome nefrítico por una glomerulonefritis. Hay azoemia. Y el concepto de azoemia estoy seguro que lo tienen desde el primer día de práctica o teoría de semiología renal. Azoemia. ¿Qué es azoemia? No orina el paciente, anuria, orina poco, oliguria y síntomas de uremia. Náuseas, vómitos, flapping, piernas inquietas, problema pulmonar, pericárdico, todo lo que ustedes ya conocen del gran síndrome urémico. Y puede ser una ira como característica o otras formas de presentación. La pregunta, ¿por qué, doctor, definen como hematuria glomerular? ¿Por qué dicen hematuria glomerular? Porque hay una hematuria no glomerular. Entonces, nosotros hacemos una prueba semiológica muy antigua, muy anacrónica, pero lo seguimos haciendo los clínicos, esos románticos como nosotros, incluyo el doctor Acosta, la prueba de los 3 vasos, ¿no? Llega una paciente con su hematuria y yo pongo 3 vasos, ¿no? Y la paciente está contenta, vamos a tomar gaseosa. No, no hay gaseosa, ¿no? La prueba de los 3 vasos. Micciona a la paciente, primer vaso, uretra. Segundo vaso, vejiga. Y tercer vaso, renal. Esa es la famosa prueba de los 3 vasos para hematuria. Cuando es hematuria alta, no hay coágulos. Cuando es hematuria baja, uréter, vejiga, uretra, sí hay coágulos. Entonces hay varias formas de enfocar las hematurias. Esta es una hematuria glomerular, una hematuria alta. Características. Entonces, ¿por qué hay hematuria? Por inflamación. ¿Por qué hay hematuria? Por ruptura capilar. ¿Por qué hay proteinuria? Por alteración de la permeabilidad. Factores que ustedes deben conocer. Y la fisiopatología, ya les dije que es inherente al curso de semiología. No nos podemos excusar en no revisar la fisiopatología. Y miren, un bonito gráfico, bien algorítmico, bonito para recordar, y viene lesión glomerular. Lesión glomerular. O sea, ¿qué noxa inflamó el glomérulo? ¿Qué noxa? Ah, doctor, lo dijo pues, estreptococo. ¿Pero será la única noxa? No. Los virus, otras bacterias, la tuberculosis pueden inflamar el glomérulo, pero no solamente inflaman las infecciones, los fármacos también, las enfermedades inmunológicas también, y ahí tienen una serie de diagnósticos que lo vamos a revisar. Esa noxa produce inflamación, y esa inflamación del glomérulo, de la membrana basal, produce una serie de características clínicas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evidenciar en el paciente? Que es proteinuria, oligoanuria, azoemia o azotemia, que es lo mismo, y la hematuria alta con cilindros. A la vez, esa proteinuria que ustedes han revisado el síndrome nefrótico, que es variable, produce edema, ya le dije la característica del edema, y hace la misma fisiopatología que ustedes conocen, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de agua, sí, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hipertensión arterial. Se activa renina-angiotensina-aldosterona, el paciente hace edema, ICC. Una característica del síndrome nefrítico cuando se complica es insuficiencia cardíaca e incluso edema agudo de pulmón. Y cuando esta hipertensión arterial se vuelve intensa, alta, el paciente comienza a tener cefalea, problemas visuales, hasta convulsiones. O sea, puede hacer una encefalopatía hipertensiva. Y ya de yapa les dije las complicaciones del síndrome nefrítico. Sigo redundando en lo mismo, quiero ser un poquito ecolálico en ello, ¿no? El síndrome nefrítico agudo, doctor, por eso lo achura, ¿no, doctor? Por eso lo remarca, ¿no? Lo resalta. Hematuria con cilindros hemáticos, está el diagnóstico. Es un síndrome nefrítico, no se olviden.
Puede haber proteinuria, edema periférico, hipertensión, puede haber insuficiencia renal o oliguria, pero aquí marca esa línea en el diagnóstico. No se olviden. Que puede ser una hematuria microscópica, no en evidencia. No siempre va a venir el paciente con su signo de llamado de carne. No siempre va a venir. Por eso existen enfermos y no enfermedades, muchachos. ¿Ya? Otra característica es el dismorfismo en la orina, que es característico del 20% de una hematuria alta. Que puede ser grosera, una hematuria masiva, sin coágulos, que es una característica por una alteración focal o algunos otros hallazgos aditivos, pero que no le dan el realce al diagnóstico, como leucocituria, lipiduria o otro tipo de cilindros. Y aquí me estaciono medio segundo. Cilindruria. Puede haber cilindros serios, cilindros leucocitarios, y cuando se junta el cilindro hemático, serio, leucocitario, eso se llama sedimento telescopado. Y si tenemos un paciente con varios cilindros de esa forma y es joven, se le cae el cabellito, se vuelve rojita al sol, doctor, ese es un lupus. Cuando veamos sedimento telescopado, lupus es el diagnóstico. No se olviden, ¿eh? Proteinuria, variable por alteración de la permeabilidad, pero de rangos no nefróticos. El edema, reabsorción de sodio, agua, edema, sistema renal, agitación de aldosterona, importante, palpebral y periférico. La hipertensión, hemos visto el mecanismo del sistema renal, agitación de aldosterona, el incremento de volumen, hipertensión arterial. No voy a incidir en el tratamiento porque no es el objetivo. Y la insuficiencia renal, la fisiopatología es azoemia. Acuérdense que hay una azoemia prerrenal, renal, posrenal. De las tres, la más frecuente es la prerrenal, y en segundo lugar la renal, y la tercera la posrenal. Entonces, si hay una disminución del flujo sanguíneo glomerular, una alteración de la presión hidrostática transcapilar, habrá una alteración de la tasa de filtración glomerular y esto ocasiona una retención nitrogenada. Ese término es igual a azoemia. Y cuando hay azoemia, hay síndrome urémico. No se olviden. Los cilindros que lo detectan en el examen de laboratorio, los crenocitos para discernir entre una hematuria no glomerular. Una hematuria no glomerular, doctora Vilés, un trauma uretral, una litiasis renal, un cáncer vesical. Una hematuria glomerular, glomerulonefritis postestreptocócica, Berger, bueno, una serie de patologías que lo van a ir revisando como etiologías. Posinfecciosas, y de las más características, las estreptocócicas, pero hay otras infecciones que dan síndrome nefrítico, como endocarditis, sepsis, neumonía, tuberculosis, virales, parasitarias, o enfermedades inmunológicas como LES, vasculitis o la Guénon-Scholle, que es muy frecuente en jóvenes, población pediátrica, puber y adolescente. Doctor, ¿cómo es el Guénon-Scholle? Ya nos estamos adelantando un poquito a la nefrología clínica, que lo vamos a hacer probablemente en septiembre. Es un joven que viene con dolor abdominal, viene con hematuria y viene con unas lesiones purpúricas palpables en las piernas, la púrpura de Guénon-Scholle y dolor articular, ¿no? La característica. La glomerulonefritis, para discernir una histología normal con un glomérulo inflamado. La fisiopatología, que como digo, estamos redundando, pero para que fijen mejor. Ah, doctor, miren, alteración de la filtración, aumento de la resorción distal, por eso hay oliguria, por eso hay edema, por eso hay hipertensión, fisiopatología. Examinar, ahí están los focos disparadores. ¿Y qué tiene ese estreptococo dentro de su característica bacteriológica? Se dice que tiene sustancias nefritogénicas. Estas sustancias nefritogénicas son muy sensibles a nivel glomerular. Por eso que un proceso faringoamigdaliano, una infección respiratoria alta o una infección dérmica son como coadyuvantes, disparadores
para que el paciente haga síndrome nefrítico. Entonces, clave para diagnosticar, hacer un buen examen físico. Hallazgos serológicos, que no es mi objetivo de esta clase, quiero que quede bien zanjado el síndrome nefrótico y nefrítico del punto de vista clínico, semiológico, que es el interés para nosotros. Dosaje de anticuerpos antiestreptocócicos, el lazo, sensibilidad, pero no es mi objetivo darle esa información. Complemento, cómo está el complemento y la cascada que se activa en el paciente con síndrome nefrítico. Algunas presentaciones clínicas como la enfermedad de Berger. Siempre al clínico romántico como nosotros nos gustan mucho los epónimos, pero mejor le dejo ahí y quedamos como una glomerulonefritis por inmunoglobulina A, pero acá está el nombre, parece un nombre afrancesado, que tiene hematuria macroscópica, desencadenado por infecciones, tiene proteinuria, y cómo se forma o cómo puede presentarse una glomerulonefritis por inmunoglobulina A, conocida como la enfermedad de Berger. Ahí están los depósitos de inmunoglobulina A, y aquí con esta diapositiva estamos haciendo un epílogo ya de esta clase. Les agradezco por su atención, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de síndrome nefrótico? Cuando ese niñito venía en anasarca, chinito, no le entraba el zapatito. Ah, doctor, cambios mínimos. ¿Se acuerdan cuando el adulto venía con anasarca, síndrome nefrótico, no le entraba la correa, ascitis? Doctor, focal y segmentaria. Pero si era un paciente geriátrico en anasarca, doctor, membranosa. Igual, en síndrome nefrítico, si un puber o un adolescente viene con hematuria, hipertensión, postestreptocócica, Berger, Heron-Schollen. Pero si está en este grupo etario de 15 a 40 años, glomerulonefritis rápidamente progresiva, mesangial, ahí están los diagnósticos. Si tiene más de 40 años, vasculitis postinfecciosa, miren cómo va cambiando el enfoque de diagnóstico. ¿Y para qué nos sirve tipificarlo de acuerdo a grupos etarios? Para evitar probablemente ese trauma invasivo de hacer una biopsia renal, porque si nosotros hacemos estos parámetros clínicos, probablemente el paciente no va a una biopsia renal si no es necesario. La clínica ya lo hemos revisado: infecciones, hipertensión, proteinuria, con características bien relevantes. Y aquí termino con este algoritmo. No es mi objetivo que lo memoricen ni lo paporreteen. Mi objetivo es que lo entiendan y lo aprendan. Ese es mi objetivo. Por ejemplo, una glomerulonefritis por síndrome nefrítico agudo, una serie de marcadores inmunológicos, otros marcadores, complementos, factores, para discernir qué tipo de glomerulonefritis tiene el paciente, ¿no? De acuerdo a su presentación. Muy bien, muchachos, creo que esa es la última diapositiva. Les agradezco. Okay.